Estas familias secretamente han controlado al mundo. Como no entendemos del todo la naturaleza del poder y además este suele operar fuera de la mirada pública, solemos atribuirle todo tipo de rumores. Sin embargo, ninguno de esos rumores ocupa tanto espacio como quien ejerce realmente el poder. Si el gobernante que todos vemos o alguien detrás, oculto, que no vemos, pero que de verdad mueve los hilos. Tal vez un grupo, un clan o una camarilla secreta. Es aquí donde entran todo tipo de historias sobre las familias más ricas del mundo y su influencia. Lo curioso es que esos rumores e historias, muchos de ellos falsos, o cuando menos exagerados, aumentan la influencia y el poder de estas familias. Y esto es así a pesar de que ya es una labor titánica mantener una fortuna familiar a lo largo de generaciones, incluso sin inmiscuirse directamente en la política. Algunos herederos simplemente no están hechos de la misma madera que sus antecesores y fracasan. Allí están los últimos descendientes de los Vanderbilt, quienes perdieron el impresionante imperio que Cornelius Vanderbilt construyó a base de trenes y navieras en el siglo XIX. ¿O qué tal los Medici, quienes de sus entrañas se erigieron papas, reyes, reinas, altos jerarcas, gobernadores, banqueros prominentes y militares que gobernaron el mundo por siglos, y en cuestión de 4 generaciones, todo se desmoronó? Pero otros herederos, por lo contrario, superaron a sus ancestros y se vuelven más ricos y poderosos que ellos. Varios de ellos están representados en las siguientes familias, de las que se dice que secretamente han controlado y siguen controlando el mundo. Veamos de quiénes se tratan estos enigmáticos linajes. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La riqueza depende de muchos factores, uno de ellos es el trabajo, aunque también influye bastante la familia en la que se nace porque esta dota a las personas con las habilidades y herramientas personales y grupales para superar la pobreza. Y no estamos diciendo que para ser rico haya que nacer en una familia pudiente, aunque eso evidentemente ayudaría. Un dato lo pone en perspectiva. Entre las 25 familias más ricas del mundo, según la lista de Bloomberg, hay una constante. Todas tienen por lo mínimo 3 generaciones creando fortunas. Claro, hay otros factores aparte del trabajo y el ahorro que hicieron ricas y poderosas a las 5 familias de las que vamos a hablar a continuación. Algunas de ellas incurrieron en prácticas monopólicas ilegales que sacaron del camino a los competidores, y no con las mejores prácticas. Otras se aliaron y aún se mantienen vinculadas a intereses políticos un tanto opacos. Después de todo, no es casual que también fueran 5 las familias mafiosas que dominaron Nueva York durante buena parte del siglo XX. Y es que hacer dinero no siempre es un trabajo limpio, aunque sea un negocio familiar. Comencemos con los detalles de estas familias. Familia Rockefeller. Estados Unidos es una república desde su fundación, y por ende no tiene nada parecido a la realeza de sangre. Sin embargo, algunas familias de ese país bien podrían tener más dinero que la realeza europea, incluso hasta más poder político. La familia Rockefeller creó su imperio a partir del petróleo y sus negocios ayudaron a formar los Estados Unidos modernos. Los patriarcas de la familia fueron los hermanos John D. y William A. Rockefeller, los creadores de la Standard Oil, la petrolera que dio origen a las actuales ExxonMobil, BP y Chevron, y que llegó a ser la petrolera más grande del planeta. De los 2 hermanos, John es considerado unánimemente como el estadounidense más rico de la historia, cuando se ajustan todas las fortunas de supermillonarios de hoy por inflación. En algún momento, a principios del siglo XX, la Standard llegó a ser tan poderosa, y con ella los Rockefeller, que la Corte Suprema de Justicia la obligó a separarse por prácticas monopólicas abusivas contra compañías más pequeñas. El segundo negocio más importante de los Rockefeller es el Chase Manhattan Bank, al que se le suma una participación determinante en bienes raíces que les permitió configurar el skyline de Nueva York. El último nieto de John D., David Rockefeller, vivió 101 años. Murió apenas en 2017 en su mansión ubicada a las afueras de Nueva York. Por décadas siguió el ejemplo de su abuelo al ser un ejemplar líder empresarial y filántropo al frente del Chase Manhattan. Edificios como el Lincoln Center, el MoMA o las Torres Gemelas
son algunos de los proyectos urbanísticos que desarrolló la familia Rockefeller. Ahora bien, nunca se ha establecido a cuánto ascienden los millones de los Rockefeller, que se divide en la fortuna de la familia propiamente hablando y la de sus miembros individualmente considerados. Esto es así, en buena medida, porque los registros de la familia están cerrados a los investigadores, por lo que cualquier cifra sobre su dinero siempre será una estimación. Desde el principio de su historia, la riqueza de la familia ha estado bajo el control de los hombres, a pesar de la presencia de mujeres fuertes y decididas en la familia, como Abby Aldrich Rockefeller, la esposa de John D. Rockefeller Jr. Lo primero que ellos obviamente hicieron fue hacer más dinero. Lo segundo fue crear instituciones, como museos y universidades, mediante la filantropía. Y lo tercero ha sido ejercer influencia política. De las tres cosas, solo la segunda representa distribuir su riqueza más allá de lo que pagan a sus empleados y del trabajo que crean. Al respecto, es legendaria la vinculación de los Rockefeller con la filantropía de Andrew Carnegie. Hoy, el clan Rockefeller, un tanto atenuado, reúne a decenas de herederos y Forbes ubicaba al clan en el puesto 23 de las mayores riquezas en los Estados Unidos. Ya no son los reyes indiscutibles del capitalismo, pero la BBC argumenta, el peso de su apellido seguirá captando la atención con especial fascinación por generaciones. Familia Windsor. Esta es una familia real de verdad. El apellido Windsor incluso forma parte del nombre de la Casa Real en el Reino Unido. Este apellido en realidad es un cambio de 1916 que trató de enmascarar el origen alemán de la dinastía por los sentimientos antigermanos en el Reino Unido desatados durante la Primera Guerra Mundial. Desde el cambio de nombre de la original dinastía alemana, Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, ha habido 4 monarcas británicos Windsor: Jorge V, Edward VIII, Jorge VI e Isabel II, la que ha durado más tiempo en el poder. La fortuna de los Windsor está relacionada con que desde su creación reinó sobre el Imperio Británico primero y sobre la Commonwealth británica después. Un poco como sucede con los Rockefeller, no es sencillo establecer la cuantía de la fortuna de la familia Windsor, que está formada por la riqueza de la familia, más la de sus miembros individualmente considerados. Todo estimado debe empezar por las posesiones de la corona británica, de las que se calcula que alcanza 28.000 millones de dólares actualmente. A esa suma hay que agregar, como bienes, el Palacio de Buckingham, el Ducado de Lancaster, el Ducado de Cornwalls, el Palacio de Kensington y los bienes de la Corona de Escocia. Ninguna de esas posesiones pertenece a la reina Isabel II ni a ningún otro miembro de la Casa de Windsor, individualmente considerado. Según lo reseña Forbes, la familia real lo que recibe es aproximadamente el 25% de las ganancias que generan esos 28.000 millones. También de acuerdo con esa revista, en el año fiscal 2020, los bienes de la corona británica crecieron en 700 millones de dólares, con 475 millones de dólares en ganancias. Una vez deducido el 25% que va a los Windsor, el resto se destina al tesoro del país. Esto contrasta con el pedido de muchos republicanos en el Reino Unido que exigen, un poco erróneamente, que el país deje de financiar a la Casa Real. Con esa asignación del 25% de las ganancias de los bienes de la corona, se pagan los gastos oficiales, incluyendo viajes, nómina de empleados, seguridad, etc., en los que incurren los Windsor. Lo que no se gasta de esa suma contribuye a engrosar la fortuna personal de cada miembro de la Casa Real, que además tienen entradas de dinero adicionales, lo que explica la disparidad entre las fortunas de cada uno. Así, por ejemplo, el príncipe Carlos se le calcula una fortuna personal de 100 millones de dólares, mientras que la de su madre, la reina Isabel II, sería de 600 millones de dólares. En otro orden de ideas, como parte de un esfuerzo por superar una crisis de popularidad de la familia real, tanto Isabel II como Carlos pagan impuestos desde 1993, específicamente el 40% de sus rentas privadas, sin importar su origen. En tanto que el hijo mayor de Carlos, el príncipe Guillermo, tendría unos 30 millones de dólares, una buena parte de ellos producto de la herencia de su madre, la princesa Diana, mientras que su hermano, el príncipe Enrique, más conocido como Harry, tiene una fortuna de 60 millones de dólares. La diferencia entre los dos hermanos se explica por los lucrativos contratos que Meghan Markle ha firmado con Netflix y Spotify, y que pasan a engrosar el patrimonio de su matrimonio con Harry. Familia Koch. Ahora pasaremos del glamour real a lo turbio de la política. La fortuna de los hermanos David, fallecido en 2019, y Charles Koch están estrechamente vinculados al lobby político para influenciar al Partido Republicano. La principal fuente de su riqueza son las industrias Koch,
consideradas por Forbes el segundo conglomerado empresarial de Estados Unidos en el año 2015. Dentro de lo que producen las industrias Koch, destacan los vasos Dixie y el papel sanitario Quilted Northern, además del petróleo refinado, por supuesto. Aunque en tiempos recientes y hasta antes de la muerte de David, el núcleo de la familia Koch eran los hermanos, el origen de todo se remonta al patriarca Fred C. Koch, un tejano graduado en el MIT, y quien desarrolló un nuevo método de destilación de petróleo pesado. Fred se unió a Kate Winkler Engineering Co., una firma de Kansas, en 1925. Ese mismo año, la empresa fue renombrada Winkler Koch Engineering Co. El despegue de Winkler Koch Engineering Co. se debió precisamente al método de craqueo que inventó Fred, y que posteriormente se transformaría en las Koch Industries. Sin embargo, luego de las peleas entre los 4 hijos de Fred por el control del negocio entre los 80 y 90 del siglo pasado, solo los hermanos David y Charles emergieron victoriosos. Cuando David murió, Bloomberg estimaba la fortuna combinada de los hermanos Koch en casi $59 mil millones, lo que los ponía a ambos empatados en el lugar 11 de la lista de los más ricos de la revista Forbes. Ahora bien, ¿qué hicieron los Koch con tanto dinero? Pues la segunda mejor cosa que se puede hacer con él, construir influencia política. Y como la visión de los Koch es esencialmente conservadora, el vehículo para imponer su agenda no podía ser otro que el Partido Republicano. Sus contribuciones políticas los han rodeado de polémica hasta el punto de ser caricaturizados como una especie de poder siniestro, en las sombras, que mueve los hilos cada vez que un republicano ocupa la presidencia. Esto se acentuó incluso cuando la Casa Blanca estaba en manos del presidente Obama, un momento en el cual el dinero de los Koch se usó para dañar la agenda legislativa del demócrata. El libro de Jane Mayer, Dirty Money, explica detalladamente cómo los Koch usaron su dinero para construir una red de influencia política que, si bien no es ilegal, sí implica un deterioro de la democracia estadounidense. Antes, cuando mencionamos que a los Koch se les atribuye el poder de influenciar en las decisiones de la Casa Blanca, sobre todo cuando un republicano es el presidente, debimos agregar que esa relación en realidad fue agria durante la presidencia de Trump. Y es que los Koch se quejaron por la imposición de tarifas de Trump a productos provenientes de Europa, América y China. Sin embargo, y pese a su capacidad de influencia política, los Koch no es la familia más rica de Estados Unidos. La siguiente sí lo es, además de poderosa. Familia Walton. No es sorprendente que la familia Walton sea la más rica de Estados Unidos, muy por encima de los Koch, que apenas ocupan el tercer lugar. Lo que asombra es la velocidad con la que se incrementa su fortuna, que durante lo peor de la crisis sanitaria, en 2020, creció $21 mil millones, de acuerdo con Bloomberg. Esta siguió creciendo en el transcurso de la crisis sanitaria, y en 2021, la fortuna de la familia se calculaba en $238.200 millones. Ahora bien, la principal fuente de riqueza de los Walton es la cadena Walmart, iniciada por Sam y su hermano Bud Walton, quienes abrieron su primer supermercado en el año de 1962. Actualmente sus descendientes controlan más de 1.300 millones de acciones de Walmart, directamente o a través de conglomerados familiares. Entre estos descendientes destacan Alice, Jim, Rob y Lucas Walton. Incluso habiendo liquidado $6.000 millones de esas acciones en 2021, la fortuna de la familia creció ese año en comparación con 2020, con lo cual sigue superando a la familia Mars, la segunda de la lista de las más ricas del país, con sus $141.900 millones ese año. Sin embargo, hay alguien a quien la fortuna de los Walton no impresiona, al senador independiente Bernie Sanders, quien sobre la familia Walton ha dicho que es como el niño de un cártel que representa la codicia. Esta crítica de Sanders tiene que ver con que hasta casi finales de 2021, Walmart solo pagaba $11 la hora a sus empleados. Cuando finalmente le subieron el sueldo, este llegó a $12 la hora. Como contraste, la administración Biden subió el sueldo a $15 la hora en las agencias federales a principios de este año. Familia de JP Morgan. Con esta familia volvemos a esa frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, cuando se crearon las primeras fortunas estadounidenses. Suele compararse la fortuna que creó John Pierpont Morgan con la de los Rockefeller, porque coinciden en sus orígenes. La diferencia está en que el foco principal de JP Morgan era la banca, desde la que expandió su influencia y riqueza hasta otros negocios como la electricidad, los trenes o el acero. El patriarca fundó JP Morgan & Co., mientras que su hijo Jack fue su presidente hasta su muerte en 1943.
Por último, su nieto, Harry Morgan, fundó el banco de inversión Morgan Stanley & Co., conocido hoy como Morgan Stanley Dean Witter & Co. Sin embargo, a diferencia de los Rockefeller, que todavía ejercen influencia y acumulan riqueza, los Morgan amasaron riqueza y poder hasta los 70 del siglo pasado. Hoy no hay un solo descendiente directo del clan Morgan que figure en la lista de los multimillonarios. Algunos historiadores creen que la dinastía empezó a morir cuando falleció el patriarca JP Morgan en el año de 1913. Luego, la inclinación de la familia por la filantropía la redujo en tiempos posteriores. Adicionalmente, una buena parte de la fortuna remanente está en arte que se ha depreciado con el tiempo. A diferencia de las otras familias de esta lista, en las que es difícil saber con exactitud cuánto aumenta su riqueza con el tiempo, con los herederos de JP Morgan lo difícil es saber cuánto se empobrecen. Robert M. Pennoyer acaba de cumplir 97 años. Fue un prominente abogado en Manhattan y es bisnieto de John Pierpont Morgan. Una vez declaró a los medios que la familia Morgan es un clan realmente disperso, y como muchas familias siguieron sus propias carreras y ocupaciones, pero ninguna como la de su patriarca. Esta es la peor paradoja sobre el dinero. Algunos lo ganan, mientras otros lo pierden. Si tuviéramos que hacer una lista con todas las familias más ricas del mundo y con gran influencia política, la verdad es que no sería más grande que esta que te acabamos de presentar. Porque las 25 familias más ricas del planeta reúnen un porcentaje aplastante de la riqueza mundial y también han controlado el mundo gracias al poder que da precisamente el dinero. Fuera de ellas, no queda mucho que repartir de la renta global. Esto es un indicativo de la desigualdad porque en unos pocos centenares de personas se aglutinan miles de millones de dólares con toda la influencia política y cultural que generan, mientras que millones de personas apenas tienen lo justo para vivir. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a estas familias que controlaron y controlan secretamente el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.